Bienvenida, bienvenidos al reto de los 100 días, aprendiendo de los grandes. ¿Y de qué va este reto? Este reto va de que cada día les voy a estar compartiendo un contenido importante que les puede ayudar a seguir creciendo en sus áreas y aprender cada día más. Y lo que es más importante, a crear el hábito del aprendizaje continuo. Y en este día 3 les quiero compartir el aprendizaje de este libro que se llama El libro negro del emprendedor. El autor es Fernando Trías de Bes. Él es un escritor y economista español. Sus ensayos y novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas. El libro negro del emprendedor está estructurado en 5 bloques, en los que cada uno de ellos analiza diferentes aspectos: la figura del emprendedor, los socios, la idea del negocio, ingresos y fiscalidad, y por último, ventas y escalado del negocio. En estos 5 bloques identifica un total de 14 afirmaciones a las que denomina asaltos y que para él constituyen los 14 factores clave del fracaso. Subtítulo del libro dice: no digas que nunca te lo advirtieron. Y acá el autor del libro dice que para evitar que un emprendedor fracase, ha de saber por qué fracasaron aquellos a quienes no le fue bien, y de eso justamente se trata este libro. Entonces, según estudios, el 95% de los emprendedores fracasan antes del 5.º año, pero solo el 0,02% de los textos de empresa se dedican a analizar por qué. Entonces, el autor se pregunta: ¿no es mucho más lógico dar a conocer las piedras con las que tropiezan el 95% de los emprendedores que analizar a un 5% de hombres o mujeres de éxito? Y de eso justamente se trata este libro. Sabemos que emprender es un asunto serio, es jugarse el dinero propio, es arriesgar la carrera profesional, de comprometer la economía familiar del emprendedor y a veces hasta su propio patrimonio. El propósito de este libro es que a través de todas estas claves que nos van a brindar, el emprendedor se reconozca a sí misma y se lance a la aventura. ¿Por qué? Porque emprender es demasiado importante como para que no haya un libro que advierta esos lados oscuros del oficio del emprendedor. Entonces, los factores claves del fracaso, como él los denomina en su libro, con estos 14 factores, que son los 14 asaltos, son 14 grandes razones por las que un negocio termina cerrando, y con ello después supone el fracaso del emprendedor. Así que este libro es para toda persona que, independientemente de la formación que tenga o de la experiencia, y que esté interesada en emprender un negocio de cualquier índole o tamaño. Entonces, comenzamos. En el primer bloque, el libro se centra en la figura del emprendedor y se titula Emprendedor o probador de fortuna. Este primer bloque está compuesto por 3 factores que a la vez tiene los 3 claves del fracaso con los 3 asaltos. El primer asalto se llama los lamentables motivos del emprendedor, y es porque la mayoría de los emprendedores que fracasan lo hace porque sus motivos están basados en la idea del negocio y no en una motivación, como debería ser. Y esta es una diferencia muy pequeña, pero es importante, porque no se trata de tener un motivo, sino que haya una motivación. Y la motivación hace referencia justamente a esas ganas, a esa ilusión, a ese deseo profundo de emprender. Debes de tener una motivación y una ilusión real. Y no se trata de huir de lo que del autor justamente llama motivos lamentables, o sea, que te metes en las ganas de emprender porque tienes ganas de ganar dinero, porque quieres demostrar a tu entorno que vales mucho, o porque estás odiando a tu jefe, o porque quieres tener una libertad de horario u otras cosas. Todo esto, como dice el autor, son huidas hacia adelante que en un momento puntual, sí es cierto, te sirven de estímulo, pero necesitas algo más sólido, algo que dure con esas ganas de emprender, que las ganas de emprender tuyas son ayudar a otras personas, tener un propósito, la ilusión realmente de hacer una cosa nueva, pero con una motivación real. Entonces tienes que tomar en cuenta
que la idea del negocio no es un motivo. No la tengas en cuenta para tomar la decisión. Lo importante acá es la motivación, es decir, estar suficientemente ilusionado con el hecho de emprender. Por eso la primera clave o primer factor clave de fracaso es emprender con un motivo, pero sin una motivación. El segundo asalto, él le llama emprendedores o bomberos. ¿Por qué? Porque emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto, porque no todo el mundo tiene la manera de emprender. Todos sabemos que emprender no es fácil y hay que tener un cierto carácter, no es que esté de moda emprender, sino que realmente hay que hacerlo desde la motivación, como se vio en el primer asalto. Y además vas a necesitar aguantar bien esa presión, disfrutar con la inseguridad de no saber muy bien qué va a pasar en el futuro. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer, o sea, no le tiene miedo a la presión, a sobrellevar esa montaña rusa de esas emociones, de disfrutar con esa inseguridad en el futuro. Lo que para otras personas a lo mejor sería una condena o sería muy difícil entenderlo porque prefieren la seguridad de tener una nómina, de tener un sueldo fijo. Entonces, si tú eres una de esas personas, emprender no es para ti, porque emprender es un mundo incierto. Y el auténtico emprendedor disfruta justamente emprendiendo, porque el acto de emprender es un medio y un objetivo al mismo tiempo. Es tener incertidumbre, pero a la vez estar segura que es lo que tú quieres. Entonces, de acuerdo con el autor del libro, él dice que la persona con carácter emprendedor es aquella que ama la incertidumbre y el propio acto de emprender. O sea, si tú eres una de estas personas, entonces tú tienes esa madera para ser emprendedor. Y el factor clave de este segundo asalto es no tener carácter de emprendedor. El tercer asalto se llama salvoconducto para viajar por Busnelandia. El espíritu luchador debe ser también innato al emprendedor. Muchas veces el secreto es aguantar no solo la incertidumbre, sino también ser capaz de mantener cuando las cosas no van mal. Y te aseguro pues que en este mundo de emprendedor hay momentos en que las cosas van a ir mal. El camino del emprendedor está lleno justamente de imprevistos y errores. Si tú no tienes esa condición de soportar esto, pues vas a estar perdido y emprender no es lo tuyo. En todas las empresas y en todos los negocios siempre hay momentos en que las cosas van a ir mal. Una crisis, un cliente enfadado, un proveedor molesto, un empleado que abuse de la confianza. O sea, realmente vas a tener muchos problemas. Y tú, o sea, en un negocio, y tú como emprendedor, vas a ser un emprendedor responsable, tu trabajo va a ser solucionar los problemas y todos los días hay un nuevo problema que solucionar. Y es ahí donde muchos emprendedores entonces abandonan, se cansan de luchar contra todas las dificultades día a día. Por eso el tercer factor clave acá del fracaso es no ser un luchador. Tienes que tener ese espíritu de luchador, de saber que vas a estar resolviendo problemas, pero que las cosas van a ir mejorando. La segunda parte del libro se centra en los socios y en un título que se llama Créditos a largo plazo y al 22%. Esta segunda parte está formada por cuatro factores clave de fracaso que a la vez son los 4 asaltos. Entonces, el cuarto asalto es antes solo que bien acompañado. En este capítulo el autor cuenta cuándo realmente necesitas un socio y si no, siempre es mejor emprender solo, es lo que él recomienda. Analiza por qué los emprendedores suelen buscar asociarse con otros para montar un negocio propio y lo valora como el recurso más caro porque todo, o sea, que es la decisión que tú estás tomando, es un recurso muy caro. Los emprendedores suelen buscar un socio por miedo. El autor dice que la mayoría de las veces la gente se asocia justamente por esta razón, por miedo. Otras veces como miedo de conseguir como un medio de conseguir recursos que a corto plazo le van a salir gratis, pero a largo plazo son los más caros que todo. En su opinión, la decisión de tomar un socio es un recurso muy caro, no se puede tomar a la ligera. Emprender implica cierta soledad
pero esa soledad te va a dar velocidad y libertad para imponer tus decisiones o tu intuición, cosa que cuando ya tú tienes un socio, pues tú siempre tienes que consultar. Las decisiones que se tomen tienen que ser unas decisiones en conjunto. Él recomienda, o sea, el autor te recomienda asociarse solo cuando requieres algo que no puedes conseguir de otro modo y preferentemente cuenta solo con socios capitalistas. No se asocien para compartir trabajo. Esta es una recomendación. Si vas a buscar un socio es porque necesitas dinero. Que sea un socio capitalista y no sea un socio para compartir el trabajo. ¿Por qué? Porque él opina que el recurso más caro es el de asociarse. Entonces, decidir tener un socio es una decisión que debes de tomar en cuenta y no tomarla a la ligera. Y por eso el factor clave del fracaso es contar con socios cuando en realidad puedes prescindir de ellos. Es importante que lo consideres. Acá en el quinto asalto, él lo llama con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo. Y en este capítulo él nos da algunas claves para escoger un buen socio si ya tú decidiste, bueno, que sí, que necesitas un socio. Entonces, los criterios más importantes para escoger socio son, así en este orden, él los relata. Honradez y valores alineados con los tuyos. Esta es la primera condición y es excluyente. O sea, si te vas a buscar un socio, es alguien que tenga unos valores como los tuyos. No puede ser alguien que no tenga los valores como los tuyos, porque vas a tener más problemas todavía. En segunda instancia, complementariedad con su carácter y sus competencias, que sean personas que realmente te aporten valor. Si tú te vas a asociar con alguien es porque va a ser un complemento tuyo. ¿Qué valor te está aportando? Es fundamental hablar y explicar cuál es la ambición que se persigue con el proyecto y que esta ambición esté plenamente compartida sin ningún tipo de duda. Las condiciones deben de estar muy claras. ¿Qué es lo que se busca con esta sociedad? Es decir, los roles de cada uno deben ser los más diferentes posible. Esta es otra recomendación que él hace. Por ejemplo, si uno es la parte creativa y la otra es la parte ejecutiva, si uno es la parte más técnica y esa gestión interna del negocio, que otro sea la parte más comercial y de atención al cliente. Pero lo que sí o sí deben hacer ambos es compartir la visión del negocio, los valores de la compañía, la forma de hacer o de actuar ante un problema. Esto sí o sí lo deberían de definir por escrito y debería estar bien claro todas estas cosas, la visión del negocio, los valores y qué hacer ante los problemas. Si finalmente tú necesitas un socio, recomienda que sea un socio que tenga más experiencia que tú. O sea, como ya lo dijimos anteriormente, alguien que te aporte valor. Y el factor clave de fracaso acá en este quinto asalto es escoger socios sin definir criterios de elección relevantes. Entonces es importante que todo quede bien definido por escrito y todo muy claro. El sexto asalto se llama ni a Dios lo que es de Dios, ni al César lo que es del César. Y en este sexto capítulo, él cuenta aspectos importantes a tener en cuenta para establecer un pacto de socio. O mejor dicho, pensar en el divorcio antes del matrimonio. Aquí el autor dice que el primer pacto de todo es cómo nos vamos a separar. Eso es lo primero que tienen que hacer. El primer pacto que hay que hacer es cómo procede el día que alguno de los socios decida desvincularse del negocio. Esto debe quedar ya definido. Antes de la sociedad hay que tener esto definido. El modo más justo de separarse revela el modo más justo de asociarse. Por eso es que lo tienen que definir en ese momento. No inventes cosas raras a la hora de decidir qué porcentaje tendrá cada socio. Aquí tienes que tomar en cuenta los activos y el dinero entregado a la empresa también han de valorarse por su precio justo para convertirlo en las acciones. Tiene que ser un precio-valor de mercado, no poner un precio ni muy alto ni muy bajo, sino un precio real. Y en cuanto a la remuneración, o sea, si es por sueldo, ¿verdad? También debería ser, el monto debería ser a un valor de mercado. El resto de los activos que se dan a la empresa por parte de alguno de los socios, pero que no esté valorado como acciones, sino que lo quieren aportar, igual debería estar muy claro. Y entonces, si no va a ser considerado como una acción o formar parte del capital, bueno, hacer un contrato de alquiler o que quede bien claro qué hace ese activo allí, porque va a generar renta. Es decir,
antes de asociarse con alguien, párate justamente, define, especifica qué va a aportar cada uno a la empresa, que todo esté muy claro. ¿Para qué? Para evitar futuros problemas. Entre más claro estén las situaciones, va a ser mucho mejor. Y el factor clave del fracaso acá es ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Por eso es que tienen que definir qué es lo que está aportando cada uno. El séptimo asalto se llama ejercicio de futurología. Y en este séptimo asalto el libro nos relata una serie de posibles motivos de ruptura entre los socios. Por eso es que se habla de futurología. Dice que las desavenencias entre socios siempre te van a aparecer. ¿Por qué? Porque esto es una relación, como cualquier otra relación, como una relación de matrimonio, de amigos. Siempre pues van a haber algunas desavenencias, no todos somos iguales. Suelen guardar relación justamente con la percepción de cuánto del negocio, de los clientes, del esfuerzo que está aportando cada uno, porque a lo mejor van a tener esos problemas, de decir yo estoy esforzándome más, yo le estoy dedicando más tiempo al negocio, o incluso las políticas de ventas no están claras o no están de acuerdo ambos. Así que es importante considerar solamente también acá la comunicación entre los socios como la base de una relación de libertad. Es muy importante que haya la confianza entre ambos y comunicación. Finalmente, en este capítulo el autor concluye que la desavenencia más común es la lógica modificación de objetivos y deseos vitales que se producen en una persona a medida que pasan los años y que forzosamente se trasladan al negocio. O sea, a medida que van pasando los años, que la relación va creciendo, pues van a ir apareciendo problemas. O sea, entonces acá es importante pues que haya esa confianza y esa libertad para plantearse, ¿verdad?, cualquier tipo de problemas que ustedes tengan o de inconvenientes. Entonces es mejor que lo conversen, lo hablen y eviten males mayores. Y aquí el factor clave del fracaso es falta de confianza y comunicación con los socios. Por eso es importante al momento que consideres que hay algún inconveniente, pues que lo hablen, y sobre todo que haya confianza, porque si no hay confianza, pues ya los problemas van a ir creciendo. La tercera parte del libro trata de la idea del negocio y se llama, el título es Sobre esa gran idea que dijo usted que tenía. Tercera parte va de todo lo relacionado a la idea. El octavo asalto es Solo un infeliz confía en su idea feliz. Acá el autor, Fernando Trías de Bes, afirma que la idea es lo de menos y lo importante es la forma de la idea. Y es así, en realidad todo el mundo tiene buenas ideas. Emprender justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la creatividad, con el arte, con encontrar un estilo propio. Hay muchos factores, pero lo importante es tener una voz propia. ¿Por qué? Porque si no, el mercado te va a hundir. Entonces no es la idea, sino qué vas a hacer tú con esa idea. El autor también dice que nunca pongas todas las esperanzas en la idea. Lo importante no es la idea, como te dije antes, sino la forma de la idea. No te centres en qué es lo que tú vas a vender, sino en por qué los clientes te van a comprar. Allí es donde tú te tienes que centrar con tu idea. A toda idea le corresponde no solo una forma que lo hace ganadora, sino también un modelo de negocio que lo hace viable. O sea, si tú tienes una idea, esto es fundamental, o sea, es fundamental las dos cosas, la idea y que sea viable. Entonces deberías probar tu idea, que de verdad esa idea tenga viabilidad. Cuando un emprendedor cree que tiene una idea única, seguramente ya alguien la ha tenido antes y puede ser que la hizo y bueno, fracasó. Pero ¿por qué? Porque tampoco vamos a inventar la rueda, sino cuál es mi idea, tengo que probar mi idea, si esa idea es viable o no es viable. ¿Qué voy a hacer yo con esa idea? Hay que evaluarla. Y el factor clave de fracaso acá es pensar que de la idea depende el éxito. O sea, todo está bien con la idea, pero tienes que ver si la idea es viable o no es viable. El noveno asalto es ningún Nobel ha ganado un Nobel. Es importante escoger un sector en que se tiene conocimiento. Y este capítulo trata justamente de eso,
de meterse en un sector que no conoces o que no te gusta, o incluso a veces las dos cosas. Ni conoces el sector ni te gusta el sector. Entonces es importante que por lo menos una de las dos las cumpla, pero si no cumples las dos, pues es un problema. Así que él recomienda que todo emprendedor debería plantearse por qué ha escogido el sector de actividad donde va a emprender. ¿Por qué? Porque si emprender, o sea, sin hacer algo distinto es un fracaso, entonces si cambiamos eso por emprender innovando, esto te va a proporcionar a ti más posibilidades de evitar el fracaso. Es fundamental conocer el sector, porque entonces uno sabe ya cuáles son las reglas, qué aspecto del sector tú te estás cuestionando, pero si tú no conoces el sector, no tienes experiencia en él, pues vas a tener más riesgos a fracasar. Lo mejor es un sector conocido. Allí puedes llegar a emprender incluso con una idea que a lo mejor no es muy potente, pero que tú conoces el sector. La elección del sector de actividad en el cual emprende ha de ser el resultado de una decisión consciente, nunca una consecuencia aleatoria o una idea de negocio. Muchas veces emprendemos en algo, comenzamos un negocio que porque nos dijeron que era bueno, que genera mucho dinero y ni siquiera lo conocemos o ni siquiera nos gusta. Lo mejor es emprender en sectores que te atraigan mucho o en productos que te gustan y que tú conozcas el sector. Y si no lo conoces, pero te gusta, entonces dedica tiempo a conocerlo o a rodearte de personas de ese sector, pero por lo menos te gusta una de las dos, conocerlo o gustarte. Todos sabemos que emprender es duro y si lo haces en un sector que no te gusta, pues va a ser más difícil. Lo ideal es emprender en sectores que se conozcan muy bien o que te atraigan mucho y que te gusten y te apasionan. Eso sería lo ideal. Por eso, el factor clave de fracaso acá es adentrarse en sectores que no gustan o te desconocen. El 10º asalto se llama Los buenos bancos. Este 10º capítulo trata sobre la importancia de escoger sectores en auge o rentables. Esto te va a permitir generar una liquidez mayor que a la de un socio capitalista o una entidad financiera. O sea, si tú escoges por lo menos que sea un sector rentable, por ahí a lo mejor ya no vas a necesitar ir a un banco a pedir un préstamo o buscarte un socio para que te aporte el dinero. El buen emprendedor se rodea de circunstancias favorables. El sector de actividad es la circunstancia más importante que rodea al emprendedor, porque si buscaste un sector que te va a ser más fácil rentabilizar, pues va a ser muy favorable para lo que tú quieras hacer. Entonces, por lo tanto, el sector que tú estés escogiendo, pues debería ser atractivo. Lo ideal es buscar sectores que crezcan o que hayan poca competencia o que sean rentables o que requieran poca inversión. Eso sería lo ideal. Uno de los principales problemas a lo que debe hacer frente un emprendedor es la falta de financiación y esto nos pasa siempre. Entonces, todo negocio, ¿por qué? Porque todo negocio precisa un mínimo de capital para ponerse en marcha. El emprendedor, antes de emprender, debe escoger sus circunstancias para no ser víctima de ellas. Por eso deberías de escoger las circunstancias que sean más favorables para ti. Aquí el autor dice que recomienda empezar con negocios de poca inversión, originales, divertidos y beneficiosos en su amplio margen comercial. Toma en cuenta entonces esta recomendación. No está nada mal, no es porque no sea el momento, por la rentabilidad, no, sino que a lo mejor estás escogiendo un nicho que no es rentable. O sea, entonces acá es importante escoger un nicho donde tú sepas hacer bien las cosas y pocos a lo mejor no lo saben hacer, entonces ya tú vas a tener una ventaja en cuanto a eso. Aquí el factor clave del fracaso es escoger sectores de actividad poco atractivos, por eso acá deberías de tú siempre con esa idea que tú tienes, con esa motivación, pues buscarla que sea en un sector que sea más atractivo y más rentable. Entonces, la cuarta parte del libro va sobre la situación familiar del emprendedor y el título de esta cuarta parte se llama No tener ni en la cama de matrimonio. Hay una de las cosas que más me gustaba de este libro es justamente los títulos originales que tiene cada capítulo, cada parte del libro. Acá en esta cuarta parte
él analiza las claves del equilibrio entre la vida personal, profesional y la familiar, porque todo forma parte de todo. Entonces, esta parte del libro está compuesta por 3 factores clave de fracaso en 3 asaltos, y lo hace desde 2 perspectivas: la económica, financiera, y la de las relaciones personales. Entonces, el 11º asalto se llama Nunca ponga los huevos en una sola canasta. En este capítulo va de la importancia de diversificar al máximo los ingresos familiares durante los primeros años, y como dice el autor, que es fundamental antes de emprender poner los huevos en más de una cesta, como ese viejo refrán que hay: no pongas todos los huevos en una misma cesta. El negocio no puede comprometer la situación financiera de toda la familia, y al comienzo se deben diversificar los ingresos para no tener que depender del negocio. Es importante que tú consideres esto, que tienes que separar tu vida personal de la profesional. O sea, son cosas totalmente diferentes a nivel por lo menos de la finanza. Y esta es alguna de las recomendaciones que hace el autor. Una es: si es necesario, vive alquilado y ahorra cuanto puedas antes de dejar tu trabajo actual. Si ese es tu caso, si tú estás trabajando y estás decidiendo emprender, pues ahorra lo más que tú puedas. Incorpora una parte de tu sueldo en el plan de negocio y elabora ese plan de negocio imaginando el peor de los escenarios. También puedes contar con inversiones, o sea, con inversores, en caso tal de que cuando tú hagas tu plan de negocio y estás colocando la parte de tu sueldo y eso no te cubre todos tus gastos, pues aquí puedes contar con o incluir un inversor a tu modelo de negocio. No, también que no te empieces a dar esa vida de rico porque, ay no, ahora soy un emprendedor y entonces pues voy a gastar más de lo que necesito. No, aquí debes también tomar en consideración eso, ver cuáles son los gastos que estás tú realizando. No emprendas sin el apoyo incondicional de tu familia. ¿Por qué? Porque ellos deben de estar conscientes de esas posibles carencias que va a haber en el momento si las cosas no están funcionando bien desde un principio. Entonces, si tú tienes personas las cuales dependen de ti económicamente, pues todos tienen que estar conscientes de esto, y es bueno que lo hablen y estén todos en el mismo orden de cómo van a funcionar las cosas. Así que toma en consideración estas recomendaciones que hace el autor de este libro, ¿no? No podemos emprender sin asumir que tendrá un impacto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando ya vimos las otras recomendaciones anteriores, vimos que esto nos afecta a nuestra vida. Entonces no podemos asumir de que ahora vamos a emprender y que todo va a marchar perfecto. Así que toma en consideración también esto, y este factor clave de fracaso en este 11º asalto es hacer depender el negocio de las necesidades familiares y de las ambiciones materiales. Por eso, este libro está hecho justamente para eso, para que cuando uno está decidiendo, o sea, tú ya decides que vas a emprender, estés consciente de estos factores clave de fracaso. No es para desmotivarte, sino para que tú estés claro cuáles serían esas claves del fracaso y el por qué los negocios no funcionan. Así que toma en cuenta esto. El 12º asalto trata de, su capítulo se llama Un equilibrista jamás será emprendedor. ¿Y por qué? Porque la vida del emprendedor no es una vida que permita equilibrar esa vida personal y profesional. El emprendedor es emprendedor todos los días del año, las 24 horas del día. Es como que si tú firmaras un contrato laboral que diga que vas a trabajar 24 horas al día y los 365 días del año. Y muchas personas creen que pueden emprender para justamente conciliar su vida personal y profesional, y es todo lo contrario. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tu vida personal se va a involucrar en los problemas de tu vida profesional. Según el autor, una de las maravillas de emprender es que ponemos el destino y los resultados de nuestro trabajo, de ese éxito que podemos tener, lo estamos poniendo en nuestras manos. Nosotros somos los responsables. Todo depende de nosotros. No es que estamos en una empresa o que mamá o papá nos van a ayudar, no.
si decidiste emprender, la responsabilidad va a ser tuya. No hay un jefe arriba a quien preguntar cuando surjan dudas. Somos el último escalafón en la jerarquía del mando. Por encima no hay nadie más, y sí, esto es una gran, pero gran responsabilidad. Pero también dice que a la vez de que es una gran responsabilidad, también es estimulante, porque esta responsabilidad, aunque nos resulte difícil, pues nos va a fortalecer. El emprendedor no solo trabaja más horas, más días que cualquier asalariado, sino que además tiene un tipo de preocupación que resulta casi imposible olvidar cuando está fuera del trabajo. Por eso este capítulo se llama así, equilibristas. ¿Por qué? Porque es muy difícil pues nosotros separar una cosa de la otra. No emprendas para arreglar tu vida personal, sino para la satisfacción que te produce la aventura de emprender y lograr hacer funcionar con éxito tu negocio, ya sea grande o pequeño, porque no se trata del tamaño, porque eres tú el que lo vas a dejar o pequeño o lo vas a hacer grande, sino que tomes en cuenta este factor clave del fracaso acá, que es emprender sin asumir el impacto que tendrá sobre nuestro equilibrio de vida, porque nos va a afectar nuestra vida, pero a la vez estamos apostando por algo que va a ser mucho mejor para nuestro futuro. La quinta parte del libro trata de emprender es fácil, lo difícil es crecer. Aquí es donde tú vas a pasar de emprendedor a empresario. Las partes anteriores hablaban pues de todos los factores clave del fracaso, pero acá nos vamos a dedicar entonces, esta parte del libro es cómo tú puedes pasar de emprendedor a empresario. Así que este es un aspecto muy clave que tú lo tienes que tomar en cuenta. Ya no vas a ser emprendedor, ya vas a pasar de emprendedor a empresario. ¿Y de qué se trata esto de pasar de emprendedor a empresario? El 13º asalto dice, las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. En este capítulo, el autor nos dice que un negocio que no genere dinero desde el principio no lo hará en el futuro. Muchas veces decimos, no, ahora no está funcionando, pero lo va a hacer dentro de 1 año, de 2 años, y el tiempo va pasando. Así que él recomienda no alargar una agonía y cerrar si se puede. O sea, si ya tú tienes prueba de que el negocio no va a funcionar bien, pues deberías de tomar la decisión lo más rápido posible. Tienes que hacer también los planes, o sea, hay que tener un modelo de negocio, porque ese es el marco empresarial que va a acoger a la idea. Si tú no has realizado un modelo de negocio, pues no vas a estar claro en muchas cosas. A cada idea le corresponde un modelo. Puede ser que el modelo que tú estás haciendo sea inviable, pero el modelo tiene que ser un modelo sostenible. Por eso es importante hacer un plan de negocio, ¿verdad? Que te da, ¿qué es lo que te va a dar justamente el plan de negocios? Te va a dar una orientación de cuánto puedes gastar y cuánto puedes invertir. Es como anticiparte a las cosas. En la opinión del autor dice que hacer planes sirve sobre todo para identificar cuáles son las cifras de ventas a partir de las cuales habrá que tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante que tú tengas ese modelo o ese plan de negocio. En un negocio lo importante no es facturar muchísimo, sino ganar dinero y lo antes posible. No se trata de que digas que estás facturando millones, pero cuando vas a ver el resultado no estás ganando dinero. Entonces lo importante no es lo que factures, sino ganar dinero y lo antes posible. Pues bien, el mejor modelo de negocio no es aquel que más crecimiento te proporciona, sino aquel que más fácil y rápidamente genera beneficios dentro de una sostenibilidad. Por eso cuando haces el modelo de negocio tienes que ver que no va a ser el mejor modelo de negocio, sino aquel que te va a dar el crecimiento, que vas a obtenerlo rápidamente y que además sea sostenible. Muchas veces un momento, un punto clave, me dio dinero, pero después no te da dinero. Entonces tiene que ser sostenible. El buen emprendedor dedica tanto tiempo a pensar en la idea y la forma de esta como en el modelo de negocio que ha de realizar. No solamente te quedes en la idea, tienes que hacer un modelo de negocio. Y lo hace sin perder de vista, el emprendedor lo va a hacer sin perder de vista que el mejor diseño es siempre el más rentable y el más sostenible. No pierdas esta idea, más rentable y más sostenible. La sostenibilidad es más importante que el crecimiento, ¿ok?
no estás creciendo mucho, pero está siendo sostenible, entonces eso es más importante. Y aquí lo importante es tener un plan de negocio, y cuando tú tengas tu plan de negocio puedes hacerlo en 3 escenarios. El primer escenario puede ser el normal, como pensamos que nos van a salir las cosas. El segundo escenario, un escenario optimista, en donde las cosas van a ir mejor de lo que nosotros estamos esperando. El crecimiento va a ser más rápido, inclusive antes del segundo año. Y es importante también que hagas un tercer escenario, que es ese escenario negativo. O sea, en el momento que tú piensas que las cosas pueden ir peor, entonces considera este escenario negativo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir tomar una decisión rápida y anticipada. Si tienes que cerrar, pues tienes que cerrar y no seguir invirtiendo tiempo y dinero en un negocio que no te va a funcionar. Entonces considera estos 3 escenarios al momento que tú vas a hacer tu modelo de negocio o tu plan de negocio. El factor clave para este 13º asalto es crear modelos de negocio que no te den beneficios rápidamente y de modo sostenible. Por eso es que es importante hacer el modelo de negocio, tener un plan de negocio claro, porque ahí ya tú vas a saber si tu negocio va a dar beneficios, si va a ser rápido o no va a ser rápido, y también que sea sostenible en el tiempo. El 14º asalto, que ya es el último capítulo que se va a analizar acá, se llama Dios dijo hermanos, pero son primos. Este último capítulo analiza así en profundidad esa diferencia que hay entre ser empresario y emprendedor. El autor aquí nos dice que hay que distinguir esto. Al primero le gusta crear, o sea, al emprendedor le gusta crear. Al empresario le gusta gestionar y hacer crecer su negocio y disfrutar con ello. Y si tú eres emprendedor pero no eres empresario, entonces realmente pues tienes que preparar el terreno para dejar las cosas de ese tamaño, porque no estás pasando de ser emprendedor a empresario. No permitas, o sea, si eso es así, si tú no pasas de emprendedor a empresario, no permitas que esas ataduras emocionales que te están uniendo a tu negocio o a tu idea, ¿no?, te impidan a dar este paso. ¿Por qué? Porque vas a estar perdiendo tiempo y dinero. Entonces no te permitas atarte a emociones, sino que tienes que ser más coherente con las cosas y tomar tus decisiones. Entonces, el emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, es decir, creando cosas. Y el empresario es alguien a quien le apasiona generar crecimiento y sobre todo gestionar. Y gestionar es importante para emprender. Y no se trata de gestionar más o menos, no. O lo haces bien o no lo haces bien. ¿Por qué? Porque no todo emprendedor es un buen gestor de crecimiento. Y puede ser porque no le guste hacerlo o porque no sepa hacerlo, pero sí o sí deberías de aprender a gestionar. Es importante que el emprendedor sea capaz de identificar cuándo es el momento de apartarse a un lado y poner a un profesional que gestione el negocio. Si no lo sabes hacer, tienes que buscar a alguien para que lo haga, pero tienes que gestionar tu negocio, no te puedes quedar. Esa es una actitud de ser empresario. O sea, si al momento que tú dices, bueno, soy emprendedor, estoy creando, tengo que pasar a ser empresario, pero no tienes esa capacidad, ese conocimiento, o no te gusta gestionar tu negocio, entonces es el momento de tomar la decisión y de contratar a alguien que lo haga. Y acá el factor clave de este 14º asalto, que es el último, es ser emprendedor y no empresario, y además no retirarse a tiempo. O sea, entonces tienes que pasar de emprendedor a empresario, y si ya tú ves con tu modelo de negocio que hiciste que las cosas no te van a funcionar, pues también hay que retirarse a tiempo. Este es el factor clave de este 14º asalto. Aquí les voy a compartir unos consejos que tiene el autor en su libro. Tu enemigo eres tú mismo. El desconocimiento de tu propio desconocimiento es la fuente de todos los fracasos. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entra solo a ganar, no a probar. Hay muchas personas que a lo largo de su vida empiezan a emprender algo, no le funciona y hace otra cosa. O sea, todo el tiempo están como probando, y tienes que apostar a que vas a ganar. Y
también menciona que emprender, como vivir y amar, es solo una cuestión de voluntad. Esos son los consejos del autor del libro. Y justamente esa es la frase con la que yo quiero cerrar esto que le estoy compartiendo, porque para mí este libro es uno de los mejores que yo he leído y de verdad está genial para aquellas personas que quieran emprender. ¿Por qué? Porque él te dice las verdades y te ayuda, o sea, a ser más claro en tomar tus decisiones. Así que de verdad les recomiendo muchísimo este libro. Yo solamente acá les estoy compartiendo como que un resumen de contenido que me pareció lo más importante de lo que yo aprendí, pero es un libro que ya es la tercera vez que yo leo. Cada vez que lo leo aprendo más, así que en este reto del conocimiento continuo, pues es importante que ustedes compren este libro y le puedan leer y sacar el máximo provecho. Así que cerramos entonces con esta frase de emprender como vivir y amar es solo una cuestión de voluntad, del libro Negro del Emprendedor, y el autor fue Fernando Díaz de Mesa. Así que este es uno de los retos más donde estamos aprendiendo de los grandes, y para mí este es uno de los grandes que les quería compartir. Nos vemos en el próximo reto.